Revelado, el inesperado abandono de mi hijo en mi cumpleaños, que transformó todo en 30 días, era un día radiante en la colonia de Ciudad de México. Juan había pasado semanas organizando su fiesta de cumpleaños número 50, llenando el lugar de risas, música y los platillos que su madre le había enseñado a cocinar. Sin embargo, su alegría se desmoronó rápidamente. En medio de la celebración, Diego, su único hijo, se acercó con una mirada que prometía tormenta. «Papá, debo decirte algo». Una simple frase que desencadenó una avalancha emocional. Juan sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies cuando Diego confesó su deseo de mudarse a la capital para perseguir un sueño que él consideraba ridículo. El ambiente que antes vibraba en armonía de risas se tornó en un frío gélido. Aquel momento resonó como un eco en el alma de Juan. Su corazón, acostumbrado a latir por las tradiciones familiares, se apretaba con la idea de perder a su hijo. Diego, con su mirada decidida, encaró la cultura hispana que valoraba la unión por encima de todo. Juan se sentía atrapado entre el amor infinito que le tenía y el miedo de que su hijo se alejara por un camino que él no podía comprender. Mientras los murmullos de sus vecinos se fundían en un mar de opiniones y consejos, él es joven, debe hacer lo que le hace feliz y tienes que apoyarlo. Juan, él no podía dejar de preguntarse si realmente podría. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue entonces cuando, consumido por el dolor y la incapacidad de aceptar la realidad, Juan decidió hacer lo que en su mente era lo correcto, viajar a la capital y hacerle entender a Diego el valor de la familia. Con el corazón pesado, emprendió el camino. Cada kilómetro parecía marcar una distancia mayor entre ellos. Pero al llegar, se encontró con un escenario que no podía haber imaginado. Diego, con su determinación joven y fresca, le dijo que no podía seguir viviendo los sueños de su padre. La luz de las esperanzas de Juan se apagó al ver que su hijo ya no era el niño que alguna vez lo admiró. Cada palabra de Diego caía como un balde de agua fría, estremeciendo a Juan en lo más profundo. En ese momento todo su ser luchaba entre el amor y la frustración, sintiendo que se alejaban irremediablemente. Mientras la ciudad bulliciosa seguía su curso, Juan sintió como si el mundo se detuviera. El abismo de la distancia generacional se hacía más evidente ante sus ojos, y su tristeza aumentaba al enfrentar que su hijo se estaba convirtiendo en un extraño. Sin embargo, el destino le tenía preparado un golpe de suerte cuando una emergencia familiar lo obligó a retornar a casa. Aquella situación crítica sacudió a ambos, y fue en medio de la adversidad donde, finalmente, pudieron hallar el perdón y la reconciliación que tanto necesitaban. En la calidez del hogar, los rencores se desvanecieron, dejando espacio para el diálogo. Así, con lágrimas y risas, comenzaron a recordar viejas anécdotas. Aquel rechazo inicial se tornaría en algo sorprendente. Juan, el padre abnegado, abriéndose a los sueños de su hijo. ¿Pero podría realmente aceptar los caminos que Diego deseaba emprender? ¿Qué significaría esto para su relación en el futuro? La historia apenas comenzaba. El aire en el hogar de Juan estaba impregnado de un vibrante silencio. Aquella noche, después de semanas de confrontaciones, todo parecía más claro. Mientras la luna iluminaba las calles de su colonia, Juan se sentó junto a Diego en la sala. Las risas de la celebración del cumpleaños se habían desvanecido, ahora solo quedaban ecos de recuerdos en la memoria de ambos. «Papá, nunca quise hacerte daño», dijo Diego, rompiendo el silencio. Sus palabras eran un hilo delicado que buscaba reconectar los corazones. Juan lo miró, notando la vulnerabilidad en su rostro. Aquella chispa de determinación que había visto antes en su hijo ahora se combinaba con el miedo de un joven que no sabía cómo avanzar. «Lo sé, hijo. Te he visto crecer, siempre fuiste un luchador». Pero esto, Juan dejó la frase en el aire, luchando con el nudo en su garganta. ¿Cómo explicar el torrente de emociones que se agolpaban en su pecho? La idea de perder a Diego, la imagen de su hijo alejándose hacia un destino incierto, era una carga que apenas podía soportar. Sin embargo, reconocía que debía dejarlo volar. Diego se acercó más, buscando la mirada de su padre. «Este sueño es para mí, para encontrar mi lugar en el mundo.
Solo espero que, de alguna forma, tú puedas entenderlo. Las palabras de Diego resonaron como una campana, llenando de luz el oscuro rincón del corazón de Juan. Las ansias de control, las tradiciones familiares que habían regido su vida comenzaban a desmoronarse, dejando espacio para algo más. ¿Qué sueñas hacer realmente? Juan preguntó sintiendo que aquel momento significaba el inicio de un viaje inesperado. Diego sonrió, esa fulgurante sonrisa que tanto había adorado. Quiero ser director de cine. Contar historias que conecten a las personas, como tú siempre hiciste en nuestra casa. La emoción brillaba en sus ojos, y aunque Juan tenía dudas, el estilo de vida de su hijo sonaba verdadero y puro. La noche avanzaba y conversaron durante horas, dejando que el dolor se disolviera en la calidez de su conexión. Cada anécdota, cada risa y cada lágrima tejían nuevamente el lazo que había temido perder. Sin embargo, al finalizar la charla, una inquietud lo asaltó. El futuro estaba lleno de incertidumbres. ¿Sería capaz de dejarlo ir? Cuando el reloj marcó la medianoche, Juan sintió un destello de esperanza. Había un nuevo entendimiento brotando entre ellos. Pero, como todo en la vida, una crisis no estaba lejos. Al día siguiente, al volver al trabajo, Juan recibió una llamada que cambiaría el rumbo de sus planes, una oferta de negocio inesperada, pero que lo obligaba a mudarse a otro estado. Las palabras de su jefe resonaron en su mente como un trueno. Era una oportunidad de oro, pero ¿a qué costo? Debería decidir entre aferrarse a su propio miedo o seguir el camino de transformación que había empezado con Diego. Mientras las imágenes de su vida se entrelazaban en un torbellino de decisiones, Juan se preguntó, ¿podría hacer un sacrificio por la felicidad de su hijo y abrirse a una nueva vida también para él? Las dudas se apoderaron de su mente cuando interceptó la mirada sincera de Diego. Lo que prometía ser un nuevo comienzo para ambos pronto se convertiría en un dilema. Juan se encontró en la encrucijada de una nueva elección. ¿Sería capaz de dar ese paso? La noche se llenó de preguntas sin respuesta, mientras el destino tejido por el amor y el miedo empezaba a tomar forma. ¿Qué caminos elegirían? ¿Por qué decisiones se verían obligados a atravesar? La aventura apenas comenzaba, cargada de incógnitas que amenazaban con cambiarlo todo. El día siguiente amaneció con un aire pesado. Juan se encontraba en su oficina, pero su mente vagaba lejos de aquellas 4 paredes. La llamada de su jefe seguía retumbando en su cabeza, como un eco implacable. ¿Cómo podía cambiar su vida tan drásticamente en tan poco tiempo? Cada vez que miraba su teléfono, sentía un vuelco en el estómago, como si el aparato estuviera a punto de dictar su futuro. En la reunión de la mañana, las caras de sus colegas eran ajenas. Ninguno parecía notar su ausente expresión, todos hablaban de proyecciones y metas, pero para Juan, el único objetivo que importaba era la felicidad de su hijo. ¿Se atrevería a dar el paso? La imagen de Diego con su pasión por el cine lo perturbaba. ¿Cómo podría dejarlo lanzar su vida hacia un horizonte incierto, mientras él mismo se encerraba en una nueva rutina? Esa tarde, una lluvia torrencial empezó a caer, como si el cielo compartiera su angustia. En un momento de reflexión, Juan decidió acercarse a la cafetería del pueblo donde solían ir juntos. Caminó bajo la lluvia, empapándose, pero no le importaba. Cada paso lo acercaba más a una decisión que lo aterraba. Al llegar, el aroma del café lo envolvió, mezclándose con la nostalgia. Allí, entre el murmullo de los clientes y el tintinear de las tazas, podía recordar la última vez que había estado con Diego, cuando miraban el tráiler de una película y discutían sueños. Sentado al fondo, pidió un café negro, observando a la gente pasar. Los niños reían, las parejas susurraban, y el mundo parecía seguir su curso sin tener idea de lo que él atravesaba. De repente un grupo de jóvenes entró al local, llenos de energía, hablando de proyectos creativos, y uno de ellos mencionó una escuela de cine en la ciudad. Las palabras atravesaron a Juan como un rayo. ¿Cómo podría ser tan fácil dejar ir a su hijo si había un camino que él mismo había deseado alguna vez? Decidido, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Diego. Hijo, ¿quieres charlar esta noche? Creo que hay algo importante que discutir. Al instante sintió una mezcla de esperanza y temor, como si una puerta estuviera abriéndose, pero todavía no sabía hacia dónde llevaría esa conversación. Cuando regresó a casa, la lluvia ya había cesado, y la serenidad del aire fresco le dio un poco de tranquilidad. Encontró a Diego en su habitación, lleno de libros y notas, una imagen que lo llenó de calidez. Al verlo tan entusiasmado con sus sueños, Juan sintió que su propia vida se apretaba en un nudo.
Tenía que dejar que su hijo siguiera su propio camino, pero a su vez, deseaba compartir su propio viaje. Se sentó al borde de la cama y respiró profundamente. Diego, ¿qué te parecería si hablamos de tus planes? Creo que yo también tengo mucho que decir, comenzó, y la mirada de su hijo se iluminó. Sin embargo, antes de que Diego pudiera responder, sonó el teléfono de Juan. Era su jefe, una llamada que podría cambiar la dinámica de su conversación. La tensión se palpaba en el aire mientras Juan miraba a su hijo y luego a la pantalla del teléfono. ¿Respondería y haría lo que se esperaba de él? ¿O haría algo inesperado que daría un giro radical a sus vidas? La incertidumbre lo envolvió, un dilema que podría definir no solo su futuro, sino el de los dos. La vida podía transformar el amor en dolor, pero también en liberación. ¿Qué decisión tomaría Juan en ese momentáneo silencio? La incógnita quedó flotando en el aire mientras levantaba el teléfono, nervioso pero lleno de determinación. Estaba dispuesto a dejar todo atrás para seguir su corazón. El sonido del teléfono resonó en la habitación, hiriendo el silencio que envolvía a padre e hijo. Juan sintió como su corazón palpitaba con fuerza, como si su pecho estuviera a punto de estallar. Es solo un trabajo, se dijo a sí mismo, tratando de calmar la tormenta que anidaba en su interior. Pero, ¿qué era un trabajo comparado con la vida de su hijo? Finalmente se armó de valor y respondió con la voz temblorosa. Juan, tenemos que hablar sobre tu futuro aquí, comenzó su jefe, pero Juan no escuchaba. Su mente no podía dejar de pensar en Diego. Se sentó en la cama, sin saber si su decisión lo llevaría a un futuro brillante o a una oscuridad palpable. Puedo esperar, Sebastián, dijo Juan. Fue una decisión difícil, imponer un freno a su jefe, pero en ese momento, se dio cuenta, su vida no podía seguir siendo una lista de prioridades ajenas. Tenía que luchar por lo que realmente amaba. Hablamos después. Colgó el teléfono, el silencio se hizo profundo una vez más. Miró a su hijo, quien lo observaba con sorpresa y esperanza. Juan sabía que aunque había cosas que dijo en voz alta, había mucho más que aún no había expresado. Tenía que abrir su corazón. Diego, he estado pensando, y creo que lo más importante es seguir nuestros sueños. Quiero que persigas tu pasión por el cine. Mereces ser feliz, hijo. No hay razón para que renuncies a eso. Diego lo miró, sus ojos iluminados, casi tímidos. ¿De verdad, papá? ¿No quieres que me quede aquí en esto junto a ti? Su voz se desvanecía, como si temiera un rechazo. Quiero que hagas lo que realmente amas. Lo que me gustaría es acompañarte en ese camino, si te parece bien. Las palabras fluyeron como un río en el deshielo. La expresión de Diego cambió rápidamente a una mezcla de alegría y sorpresa. ¿Nos iríamos juntos? ¿Podríamos ir a esa escuela de cine? La emoción brilló en su rostro y Juan se sintió ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Igual podría ser un desafío, mucha incertidumbre, dijo Juan, sintiendo una punzada de miedo. Pero en su interior había algo que pulsaba más fuerte, la necesidad de acompañar a su hijo en la búsqueda de sus sueños. Yo prefiero lo incierto. La vida es eso, papá. Una búsqueda, respondió Diego, su voz temblando de emoción. Sus palabras resonaron en el fondo del corazón de Juan. Tal vez no deseaban solo un cambio de trabajo, sino un cambio de vida. Ambos, el padre y el hijo, estaban a punto de redescubrirse, la conversación se hizo más fluida, risas y anhelos se entrelazaban con cada idea que compartían. Pero a medida que la noche avanzaba, una inquietante sensación de duda azotó el ambiente. ¿Y si esto resultaba ser solo un espejismo? Juan no quería traicionar esos sueños, pero ¿y si la realidad era más dura que sus ilusiones? Cuando Diego insinuó que podrían ir a casa de su abuela para tomar algo, Juan asintió. Necesitaba esa charla con su madre, alguien a quien siempre había admirado por su valentía y determinación. Ella había enfrentado varios desafíos a lo largo de su vida, y ahora, más que nunca, sentía que necesitaba su consejo en este momento crucial. ¿Podemos hacer eso mañana? Me gustaría hablar con ella sobre esto, dijo Juan, sintiendo su propia angustia transformarse en decisión. La mirada de Diego era suficiente para hacer que su corazón se llenara de esperanza. Pero cuando Juan se preparó para ir a descansar, su mente seguía girando. ¿Sería realmente posible? Una mezcla de entusiasmo y miedo lo acompañaría al día siguiente. Entonces, al cerrar los ojos, una pregunta inquietante apareció.
¿Qué obstáculos se enfrentarían ahora que estaban listos para soñar juntos? La mayoría de las veces el camino hacia la libertad es el más difícil de recorrer. El sol brillaba con fuerza al día siguiente, iluminando cada rincón de la casa de Juan. Los rayos atravesaban las ventanas, el aroma del café recién hecho invadía el aire y traía consigo una sensación de renovación. Pero en su interior, las dudas seguían latiendo como un tambor descontrolado. «Papá, ¿estás listo para hablar con la abuela?». La voz de Diego irrumpió en sus pensamientos, como un rayo de luz en medio de las sombras. Juan se giró hacia su hijo, viendo la emoción danzar en sus ojos. Había algo en esa mirada que encendía una chispa de esperanza en su corazón. «Sí, hijo». «Vamos», respondió intentando infundir confianza en su propia voz. La decisión ya estaba tomada, pero el pavor a lo desconocido seguía acechando. Mientras caminaban hacia casa de su madre, los recuerdos de su propia infancia comenzaron a fluir. Imaginó a su abuela en la cocina, con el SMA de galletas recién horneadas, mientras su abuelo contaba historias que hacían reír a los más pequeños. Pero a medida que se acercaba a su hogar, la nostalgia se tornó en inquietud. Como si el pasado le reclamara respuestas, al abrir la puerta, la abuela estaba en el salón, rodeada de una luz cálida que parecía emitir una paz profunda. El cabello gris de doña Clara brillaba a la luz del día, y sus manos, arrugadas pero fuertes, estaban trabajando en un tejido que se convertía poco a poco en un hermoso suéter. Ella siempre había sido su roca, y en ese momento, la necesidad de su sabiduría se sentía más intensa que nunca. «Mamá», empezó Juan, con la voz temblando un poco. Diego lo miraba expectante, una mezcla de nervios y emoción palpando en el aire. «Juan, cariño, ven aquí». Doña Clara lo interrumpió sonriendo. «¿Qué te trae por aquí hoy?». Sus ojos azules, llenos de amor y sabiduría, lo estremecieron. «Es sobre Diego», dijo Juan, y aunque el tema le resultaba difícil, sabía que su madre lo entendería. «Quiero que persiga su sueño en el cine, pero tengo miedo. Miedo de qué pasará si nos lanzamos a esto». La abuela lo tomó de las manos, y con su mirada disolvió toda la incertidumbre. «La vida siempre está llena de miedos, hijo. Lo importante es encontrar la valentía dentro de uno», dijo con ternura. «Cuando decidí venir aquí y dejar a mi familia en el pueblo, sentí un nudo en el pecho. Pero cada decisión que tomé me trajo hasta aquí, a este momento. Y valió cada segundo». Las palabras de doña Clara calaron hondo, alumbrando el camino que habían decidido tomar. «Tú y Diego se apoyarán mutuamente. La familia es el hilo que nunca se rompe», añadió, sonriendo hacia su nieto. «¿Y si no funciona?», preguntó Diego, la voz tambaleándose por la mezcla de emoción y miedo. «¿Y si sí?», respondió su abuela, su voz firme. «La vida no se trata de aterrizar, sino de volar, de vivir con pasión y valentía. Cuando uno sueña en compañía, siempre hay más posibilidades». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas, pero eran en gran parte de felicidad y liberación. Al escuchar a su abuela, Juan supo que cualquier desafío que enfrentaran lo harían juntos. Con ese nuevo impulso, la idea de perseguir sus sueños juntos se hizo más fuerte en su corazón. Pasaron la tarde hablando y llenando el espacio de risas, sueños y esperanzas. La abuela, consciente de los obstáculos que vendrían, compartió historias de su pasado y de cómo había superado dificultades que parecían insuperables. Juan y Diego escuchaban, anclándose cada vez más en el deseo de un futuro audaz y vibrante. Al despedirse, Juan sintió que no solo había recibido palabras de aliento, sino también un legado de valentía que podría transmitir a su hijo. Y mientras regresaban a casa, la noche se posó suavemente sobre ellos, pero en el fondo, una nueva preocupación asomaba. Como si un velo oscuro se cerniera sobre sus ilusiones. «No puedo evitarlo, papá, ¿y si esto termina lastimándonos?». La voz de Diego resonó en la penumbra. Juan detuvo el paso y se giró hacia su hijo, el miedo en su mirada reflejaba el de su propio corazón. «Solo hay una manera de saberlo», respondió con firmeza renovada. Y pudo sentir cómo su vida se tornaba, hasta convertirse en una danza entre el amor y la incertidumbre. Mientras avanzaban hacia su futuro, el eco de una pregunta profunda resonaba entre ellos. ¿Estaban verdaderamente preparados para afrontar todo lo que vendría? Diego despertó temprano al día siguiente, el rostro iluminado por la luz matutina que se filtraba por la ventana. La casa estaba tranquila, y el recuerdo de las palabras de su abuela aún flotaba en su mente como un eco suave.
Decidido, se levantó y con un pequeño cuaderno en mano, se dirigió a la cocina para dibujar las ideas que habían brotado la tarde anterior. Su padre entró, fijo en sus pensamientos, y se sentó a su lado. Juan observó cómo Diego garabateaba líneas en el papel, su rostro iluminado por la emoción de los sueños que comenzaban a tomar forma. —¿Qué estás creando, hijo? —preguntó, dejando a un lado la inquietud que lo había perseguido. —Un guión, papá. Sobre un chico que se atreve a seguir sus sueños. Lo que pasa. Diego sonrió, la ansiedad de la tarde anterior disipándose en ese momento de conexión. Quiero que sea una aventura, que inspire a otros. Juan sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo tan decidido. Se dio cuenta de que aunque el miedo acechaba, también había un fuego que ardía dentro de ellos. No importa lo que pase, estoy contigo en esto, dijo Juan, plantando sus esperanzas en cada palabra. La promesa de apoyarse mutuamente los llenó de fuerzas. Con una nueva energía, comenzaron a buscar lugares donde Diego podía tomar clases de actuación. Encontraron un pequeño estudio local que ofrecía talleres para jóvenes. Diego estaba ansioso por empezar. Cada vez que hablaba sobre eso, su voz resonaba con una claridad que lo llenaba de confianza. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia el primer día de clases, el miedo de Juan regresó. ¿Y si esto no resultaba? ¿Qué pasaría si su hijo se encontraba con críticas desalentadoras o, peor aún, con el fracaso? Le costaba aceptar esa posibilidad. Pero al ver la pasión en los ojos de Diego, sabía que tendría que dejar ese temor a un lado. El día de la primera clase llegó. Diego despertó emocionado, sus manos temblorosas mientras se preparaba. Juan lo miró sonreír, y aunque su propio corazón latía con preocupación, hizo lo que mejor sabía, lo apoyó, lo impulsó. Se acercó a Diego y le dijo: «Hoy comienzas a construir tus sueños. Recuerda lo que dijo tu abuela, no se trata de aterrizar, sino de volar». Sin embargo, al dejar a Diego en la clase, una sensación de inquietud lo invadió. Mientras se alejaba, no podía deshacerse del sentimiento de que algo inminente acechaba. Era como si una sombra se cerniera sobre su felicidad, algo que amenazaba con arruinar todo lo que habían comenzado a construir. Esa noche, la casa parecía estar en calma, pero un mensaje inesperado rompió el silencio. El teléfono de Juan vibró y al mirarlo su corazón se detuvo. Era un número desconocido. «Hola», contestó sintiendo que algo no estaba bien. «Juan, soy yo». La voz al otro lado era reconocible, pero la sorpresa lo dejó helado. Era su hermano, con quien no había hablado en años. «Necesitamos hablar». «Es urgente». Las palabras de su hermano resonaron en su mente, llenas de significados que nunca imaginó. Juan se preguntó de inmediato si todo lo que había empezado a construir con su hijo podría verse amenazado por este inesperado regreso. «¿Sobre qué se trata?», preguntó, el temor resurgiendo en su pecho, mientras una nueva sombra de inquietud se instalaba en su corazón. La voz al otro lado del teléfono era grave. «No puedo decir más ahora, solo que lo que viene cambiará todo». Un escalofrío recorrió su espalda, y un nuevo dilema se gestaba ante él. Podría enfrentar la tumultuosa agitación de su pasado y seguir apoyando a su hijo en el camino hacia sus sueños. Mientras colgaba, Juan sintió que una tormenta se gestaba justo en el horizonte, llevándolo a preguntarse si realmente estaban listos para afrontar lo que vendría. Las dudas retumbaban en su interior como un eco ominoso, abrasando su determinación. Diego susurró, la incertidumbre llenando el ambiente. ¿Acaso la vida les había preparado un nuevo golpe que transformaría todo en su camino? Juan se quedó en la oscuridad de la sala, el eco de la voz de su hermano resonando en su mente. La noche se sentía más pesada, como si el aire estuviera cargado de presagios. Diego estaría en su clase ahora, inmerso en el mundo que tanto había anhelado, y Juan se sintió dividido. ¿Qué pasaría si las sombras de su pasado interferían con los sueños de su hijo? Mientras la incertidumbre lo consumía, su mente viajaba al recuerdo de los momentos perdidos con su hermano. Recuerdos de risas y peleas, de sueños compartidos y del dolor que llevó a su distanciamiento. El tiempo se había convertido en un enemigo silencioso, y ahora, ese mismo enemigo quería regresar con una revelación que podría destruir la paz que habían encontrado. La noche se hicieron horas, y los recuerdos lo asaltaban uno tras otro. Juan se preguntó si había sido egoísta al cortar la comunicación con su hermano. En su corazón sabía que lo había hecho por su familia, pero aquí estaba, con el temor de que esa decisión pasada podría emitir consecuencias inesperadas en el presente. Pensó en Diego. Era un niño valiente, un corazón puro dispuesto a conquistar el mundo.
La primera clase de actuación, el primer paso hacia sus sueños. Juan quería protegerlo de cualquier cosa que pudiera lastimarlo. La preocupación lo abrazaba como una sombra insistente. Finalmente, el insomnio lo llevó a la cocina. Se sirvió una taza de café. Mientras escuchaba el sonido del agua caliente, una idea surgió con fuerza. ¿Y si contactaba a su hermano nuevamente? Necesitaba entender, aclarar las dudas que ahora ocupaban su mente y su corazón. Pero estaba listo para esa conversación. De pronto, el sonido de un timbre cortó la noche. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se detuvo con el café a medio preparar para asomarse por la ventana. La luna iluminaba la calle vacía, y su corazón latía con fuerza cuando decidió ir a abrir la puerta. Al abrir, se encontró con un viejo amigo, Raúl, que se veía preocupado y apresurado. «Juan, tienes que escucharme, es grave», dijo Raúl con voz entrecortada. «He visto a tu hermano, y creo que está en problemas graves». La incertidumbre creció al ver la expresión de Raúl. «¿Qué sabes de él? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». La rabia y el miedo luchaban por salir, mientras su mente buscaba respuestas. «Lo he estado buscando desde hace tiempo, Juan. Ha estado involucrado con gente peligrosa. Si no actúas pronto podría verse en una situación que puede lastimarlo, y a ti también», respondió Raúl, su voz un susurro lleno de urgencia. Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su hermano, quien había estado ausente durante tanto tiempo, ahora era un peligro no solo para sí mismo, sino también para la vida que había tratado de reconstruir con Diego. Esa revelación era un mar turbulento de miedos y impulsos. «¿Dónde está?». «Necesito encontrarlo», dijo Juan, decidido a hacer lo que fuese necesario para proteger a su hijo y su familia. Mientras Raúl le daba más detalles, Juan sintió que el tiempo se cerraba a su alrededor. La vida que había comenzado a emerger estaba nuevamente en peligro. ¿Podría realmente salvar a su hermano y al mismo tiempo, asegurar el camino de Diego hacia sus sueños? El caos interno de Juan estalló cuando una idea tomó forma. Tal vez todo lo que había aprendido en su lucha por ser un buen padre sería ahora crucial para enfrentar lo que venía. Aceptar a su hermano nuevamente significaba exponer a Diego a un mundo que no conocía. Pero lo que era más preocupante, ¿podría su hermano, en sus problemas, amenazar todos sus sueños? Sin darse cuenta, los ojos de Juan se llenaron de determinación. Se tomó un momento para respirar profundo. Hoy sería el día en que todo podría cambiar. Con un último vistazo a su hogar, dio un paso adelante hacia lo desconocido, intrigado por la verdad que descubriría. Diego pensó, cargado de amor y miedo, ¿podrá seguir volando con todo este peso sobre nuestras alas? Mientras el destino de su familia se complicaba, un nuevo capítulo estaba por desplegarse. Juan sintió como su corazón se aceleraba mientras se adentraba en la noche. La atmósfera era densa, pero su determinación lo empujaba a seguir. Raúl, a su lado, hablaba con rapidez, sus palabras entrelazándose con la ansiedad que se agolpaba en su pecho. «Sé que quizás no quieras escuchar esto, pero tu hermano está en una situación desesperada, ha hecho elecciones equivocadas. No es solo su vida la que está en juego, sino todo lo que has construido». Cada palabra de Raúl caía como un peso en su corazón. Recordó las cartas que nunca envió, los llamados que nunca hizo. Ahora, el pasado regresaba como un espectro que amenazaba con arruinar todo lo que había amado. «¿Qué quieres que haga?», le preguntó, su voz temblando entre la ira y la preocupación. «No sé ni por dónde empezar. Lo primero es encontrarlo. He escuchado que frecuenta un bar en el centro. Es un lugar peligroso, Juan, pero quizás ahí puedas encontrar respuestas», sugirió Raúl, su mirada fija y seria. Juan asintió en silencio. Sin más dilaciones, se subieron a su auto, el motor rugiendo como un grito en la oscuridad. La distancia hasta el bar se sintió interminable y, mientras conducía por las calles desiertas, sus pensamientos volaban de nuevo hacia Diego. Hoy es su cumpleaños, se recordó con un input de dolor punzante. Una noche que debía ser de risas y alegría podría convertirse en una tormenta. Echó un vistazo a su teléfono contemplando los mensajes que había recibido del pequeño. Emojis felices, imágenes de tortas y las risas que tanto lo llenaban de orgullo. Ahora más que nunca, la necesidad de protegerlo se volvía primordial. Todo lo que había construido estaba amenazado por el regreso de su hermano. Al llegar al bar, la música estridente y las luces parpadeantes lo desconcertaron. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, y la familiaridad del lugar lo golpeó con recuerdos dolorosos.
Había conocido este ambiente en su juventud, un lugar para escapar, pero también un pozo de tentaciones. Ahí está, murmuró Raúl, señalando a una figura encorvada en la barra, ajena al mundo que lo rodeaba. Juan sintió un escalofrío correr por su espalda. Era su hermano, de pie con una mirada perdida, como la sombra de quien solía ser. Diego susurró aunque sabía que estaba lejos de él. Se acercó entre la multitud, la sensación de traición y amor inconmensurables luchando en su pecho. Su hermano levantó la vista, y Juan se quedó atrapado en una mezcla de miedo y esperanza. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué dejaste que llegara a esto? Las preguntas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Los ojos de su hermano se oscurecieron con una mezcla de tristeza y orgullo. Porque pensé que estaba protegiéndote. La respuesta, tan llena de desolación, hizo que el pecho de Juan se oprimiera. Era esta la verdad que había temido por tanto tiempo. En ese momento la música resonaba, pero en su cabeza todo era silencio, un abismo que se cerraba rápidamente. Mientras contemplaba a su hermano, un grupo sombrío de personas se acercó, su presencia le dio un vuelco en el estómago. Las miradas furtivas y las sonrisas crueles llenaron el ambiente, la noche prometía volverse aún más oscura. «Sal de aquí ahora», gritó Juan, tomando a su hermano del brazo, determinando que no habría más espera. Lo que debía ser un encuentro familiar se transformaba rápidamente en un juego peligroso. «Juan, espera», suplicó su hermano, pero las alarmas en su cabeza sonaban con fuerza. Todo lo que había querido evitar ahora estaba justo frente a él, como un tsunami arrasando su vida. «No hay tiempo para explicaciones», respondió Juan, mientras un frío sudor comenzaba a cubrir su frente. La decisión estaba tomada. En ese instante sabía que su familia dependía de lo que sucediera a continuación. Abrieron paso entre la multitud, sabiendo que todo podía cambiar en un segundo. En ese momento la búsqueda de la verdad se tornó en un pacto, una lucha por el futuro de Diego, un esfuerzo por rescatar a su hermano del abismo y asegurar que nunca se volviera a sentir solo. Como un eco de sus pensamientos, una voz resonó detrás de ellos. «¿Y qué pasa con los sueños, Juan?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como una espada sobre su cabeza, retumbando con nuevas inquietudes. La noche había comenzado, pero el despertar de emociones y realidades estaba esperando a ser revelado. ¿Podría realmente en este caos encontrar el camino hacia la salvación? Y mientras retrocedían, un nuevo dilema se cernía sobre su mente. ¿Eran capaces de enfrentar juntos este oscuro capítulo y salvarse mutuamente? La adrenalina pululaba en el aire, y cada paso que Juan daba junto a Diego se sentía aún más pesado. Al salir del bar, el frío de la madrugada les dio la bienvenida como un alfiler que punzaba su piel. Raúl los seguía, manteniendo su distancia, consciente de que la situación era delicada. Juan no sabía si su hermano estaba completamente consciente de la gravedad de lo que ocurría a su alrededor. «Diego, ¿te das cuenta de lo que hemos dejado atrás?», preguntó Juan, intentando ver en los ojos de su hermano la chispa que solía brillar. «Hoy es un día especial, tu cumpleaños, y aquí estamos, huyendo de algo que no dejas de alimentar». Diego se detuvo casi titubeando. Las luces de la ciudad tintineaban a lo lejos, y en su expresión había un atisbo de vergüenza. «No puedo volver a casa, no a ser el mismo. No sé cómo enfrentar a nadie después de todo lo que hice». La confusión y la tristeza llenaron a Juan, que sintió como su corazón se rompía un poco más al escuchar aquellas palabras. «Solo tienes que intentarlo. No estoy aquí para juzgarte, Diego. Estoy aquí porque somos familia. A veces el amor es el perdón que necesitamos para comenzar de nuevo». «Amor», respondió su hermano, amargamente. «¿Y qué hay del amor que perdiste, Juan? ¿Qué hay de todos esos sueños que habíamos construido juntos? Hoy ha sido un recordatorio cruel de cómo lo he arruinado todo». La culpa parecía carcomer a Diego, y su hermano sintió como su mano se crispaba en un puño. «Escucha, por favor», imploró, tratando de acercarse. «No eres solo tus errores. Eres más que eso. Si solo pudieras verlo, tal vez tendría sentido luchar por sanar». Pero para Diego la lucha parecía extraordinaria. En ese instante la figura de un hombre surgió tras ellos, su figura tensa como un arco. Con un brillo amenazador en los ojos, se acercó con una sonrisa torcida. «Mira lo que tenemos aquí. ¿Una reunión familiar en la oscuridad? Da gusto ver que el héroe finalmente viene a rescatar a su hermano».
Juan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No conocía al hombre, pero percibió la malicia en su mirada. Déjanos en paz, dijo Juan, tratando de mantener la calma, aunque la voz grave de su interlocutor lo interrumpió. No puedes simplemente apartarte de este mundo, niño. Diego es un negocio, y los negocios no se rompen a la ligera. No firmaste nada, pero el precio va a pagarse. En tu cumpleaños sí, el peaje será alto. Juan se volvió hacia su hermano, el corazón retumbando en su pecho. ¿Qué hiciste, Diego? ¿Qué te ha metido en este lío? Lo miraba con desesperación y miedo. La gente pasaba a su lado, ajena a la tensión que se acumulaba en aquella esquina oscura. Juan, yo solo, murmuró Diego, el horror reflejado en sus ojos. Es solo un error. Déjame explicarte. No hay tiempo para explicaciones, respondió Juan, agachándose para proteger a su hermano. Debemos irnos ahora. Pero el desalmado desconocido soltó una risa burlona, acercándose aún más. No me hagas reír. Después de hoy, las decisiones serán mías. Si pensabas que sería fácil salir de esto, lo siento, pero estás equivocado. El rostro de Juan palideció y un nudo de desesperación se formó en su garganta. ¿Qué quieres decir? La voz le temblaba mientras el peligro pugnaba por atropellarlos. Quiero lo que prometí. Y pronto serás tú quien tenga que decidir entre tu hermano y lo que realmente amas. Estoy dispuesto a poner a prueba tus verdaderos sentimientos, Juan. La amenaza era clara, y las palabras se deslizaban como veneno en su mente. Mientras la tensión se hacía palpable, Juan supo que el reto no solo sería salvar a su hermano, sino también enfrentarse al monstruo que amenazaba con devorar todo lo que había construido. Mientras comenzaban a dar pasos atrás en un impulso desesperado, la voz resonó en su mente. Esto apenas empieza, no te lo voy a dejar fácil. Un mortal dilema apremiaba y con cada instante la distancia entre ellos y la solución parecía desvanecerse. ¿Sería capaz de proteger a Diego sin destrozar su propio mundo? Esa pregunta quedaba colgando entre ellos, como una sombra alargada, recordando que el camino hacia la salvación estaba plagado de decisiones desgarradoras. Y en el fondo de su mente él sabía que la cuenta atrás había comenzado. La luz del amanecer entraba con fuerza por la ventana, llenando la casa de Juan con un aire renovado. Aún había mucha incertidumbre, pero el encuentro con su hermano y la lucha por Diego marcaron un punto de inflexión. Juan sintió que el amor que había estado ahogado por el miedo comenzaba a florecer de nuevo. Esa mañana, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Diego, lleno de entusiasmo por su segunda clase de actuación. Papá, hoy lo daré todo. Juan sonrió aunque aún había ecos de preocupación en su pecho. Mientras se preparaba para el día, una decisión giraba en su mente. Necesitaba enfrentar a su hermano. Tenía que hablarle, entender su situación y ayudarlo, no solo por él, sino también por Diego. La familia no son solo lazos de sangre, sino el compromiso de estar juntos, incluso en el caos. Juan se miró en el espejo y vio a un hombre que, aunque asustado, era capaz de amar con valentía. Decidió ir al bar. Era hora de dar un paso hacia la verdad, por más difícil que fuera. Al ingresar al lugar, las luces parpadeantes y el ruido de la música resonaban como un eco del pasado. Todo en el bar le recordaba decisiones tomadas y caminos que no quería volver a recorrer. Cuando avistó a su hermano, sentado en el mismo lugar sombrío, un torbellino de emociones lo invadió. Juan, empezó su hermano, la culpa marcada en su voz. Pero Juan no estaba allí para recriminarle. Necesitamos hablar de lo que está pasando. Esto no solo te afecta a ti. Se sintió firme, la determinación brotando como respuesta a tantas dudas. Tu vida importa y también la de Diego. La mirada de su hermano se oscureció, pero Juan continuó. Tú y yo hemos lidiado con muchas cosas, pero no podemos dejar que estas decisiones destruyan la familia. Estoy aquí dispuesto a ayudarte a hacer que todo esto parezca más claro. Su hermano lo miró con los ojos llenos de lágrimas, como si cada palabra de Juan fuera un hilo que lo unía a la esperanza. Yo estaba perdido, Juan. Involucrarme con esas personas fue un gran error. Tenía miedo de volver y enfrentar la realidad, de verlo hecho. No quería cargar con el peso que parecía arrastrar a todos, confesó su hermano. Y ahora, temo no poder salir de esto. Juan sintió un dolor profundo por su hermano. La lucha que había visto en Diego se reflejaba ahora en su hermano.
Lo enfrentaremos juntos. La vida no es solo para uno, sino para aquellos que amamos. Si me dejas, puedo ayudarte. Estoy con ustedes. Cuanto más hablaban, más ardía el fuego de la esperanza en sus corazones. Decidieron salir del bar y trazar un plan. Juan sabía que debía ser firme, pero también compasivo. La lucha no solo sería del cuerpo, sino del alma. Compartieron risas y recuerdos mientras caminaban hacia la casa de su madre, a donde le gustaría llevar este nuevo esfuerzo de reconciliación. Era hora de volver a unir la familia. Al llegar, doña Clara los recibió con una mezcla de alegría y sorpresa, su presencia envolvente llenó la habitación de paz. No hay nada más poderoso que la familia unida en la adversidad, decía mientras envolvía a ambos en un fuerte abrazo. La luz que emanaba de ella iluminaba los corazones de los dos hombres, recordándoles que siempre había un camino de regreso, incluso ante los peores errores. Después de unas horas hablando, los tres hicieron un trato: no más secretos, no más miedos. A partir de ese momento enfrentarían lo que les esperara, juntos. Juan sintió que el pasado finalmente comenzaba a despegarse de sus hombros. Por cada paso que daban, renovaban sus compromisos hacia el futuro. Mientras la noche se cernía, había un nuevo propósito en el aire. Mientras tanto, Diego despertaba lleno de energía tras su clase. Había comenzado a sentir que volar no era imposible. Pensaba que la vida podría ser un puñado de dificultades, pero también de risas y oportunidades. Cuando entró en casa, encontró a su padre y a su tío compartiendo ideas y riendo. Los ojos de Diego se iluminaron. ¿Qué está pasando?, preguntó. Estamos aquí para ti, hijo, dijo Juan, abrazándolo. Vamos a descubrir juntos qué sueños podemos hacer realidad. La mesa de la cocina se llenó de bocetos y guiones. Se hablaba de sueños, de superar el miedo, de cómo la fragilidad se vuelve fuerza en el amor. Los tres compartieron historias. Un renacer. Mientras el sol comenzaba a salir, Juan sintió que su familia estaba en su mejor momento, lista para enfrentar cualquier reto que la vida les arrojaría. Al final, por primera vez, la inseguridad se convirtió en confianza. La vida se había transformado, y ahora el camino se abría con nuevas oportunidades. La familia, en lugar de un peso, era un regalo. Este no era el final, sino el comienzo de un trayecto vibrante lleno de sueños por construir. Y si estaban juntos, todo era posible, así que ¿estás listo para acompañar a Juan y Diego en esta nueva aventura? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vivan esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso viaje familiar. No esperes ni un segundo más.